Simple. Elecciones en Grecia, Pablo, un país muy complicado, ¿no? En los últimos meses, en los últimos tiempos, por la situación económica. Elecciones donde se impone por muy poca diferencia la derecha. Estamos en comunicación telefónica aquí en Canal 26 con Horacio Calderón, analista internacional. Horacio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. ¿Cómo está la situación de las elecciones en Grecia? Digo que atraviesa una situación bastante complicada en el último tiempo. Por supuesto. Bueno, los últimos datos que hay es que se ha impuesto el partido de derecha, Nueva Democracia, con, digamos, un porcentaje muy cercano al Syriza, que es el que nosotros conocemos porque irrumpió en las elecciones pasadas, ¿no? Sí. Con bastante buenas perspectivas de triunfar en este balotaje, pero en definitiva ha triunfado el otro partido, ¿no? Ahora, en lo personal, yo no creo que, independientemente de la buena voluntad que tenga quien ha triunfado en este momento, más algún aliado que podía ser el PASOK, el partido panhelénico, que es un poco responsable de la catástrofe económica de Grecia históricamente, liderado por la familia Papandreou, puedan revertir la enorme deuda que tienen y conseguir en mejores condiciones, porque eso tendría que tener la aprobación de esta troika conformada por el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, más las rígidas condiciones que pone Alemania, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Horacio. El hecho de que se imponga a la derecha que quiera la continuidad del euro, ¿hacia dónde lleva a Grecia a través de la situación que está viviendo por estos tiempos? ¿Hacia dónde va Grecia imponiéndose la derecha y continuando con el euro como moneda? Bueno, yo lo que veo muy poco probable es que sin un salvataje financiero, por ejemplo, que pusiera la deuda de Grecia en cero, ¿no? O cambiaran radicalmente las condiciones, cosa que no se va a hacer, yo pienso que el futuro de Grecia está fuera del euro, ¿no? Ahora, el tema es qué sucede si Grecia se va del euro. Claro. Y lo que va a suceder es que va a haber un altísimo grado de recesión en Europa y también en los Estados Unidos, y además de China. O sea, no es una cuestión de menor cuantía lo que pueda suceder con Grecia. Y yo creo que estará en la habilidad del gobierno de coalición, si es que se consigue formar un gobierno de coalición. Cuidado que todavía eso no está resuelto. ¿Cómo pueden nuevamente ingresar en un impasse y llamar nuevamente elecciones, ¿no? Digo, ¿cómo pueden reaccionar los demás países que componen la zona euro en caso de imponerse la derecha, de continuar con el euro como moneda, del salvataje y demás, impactando en toda la zona euro? ¿Cómo crees que pueden llegar a reaccionar los demás países arrastrados por la crisis que se está viviendo en este país? Bueno, yo creo que un poco yo lo he adelantado por Canal 26 días pasados y en anteriores oportunidades inclusive. Yo no veo realmente que pueda haber un camino que no conduzca en una primera etapa a una implosión del euro y a una segunda etapa incluso de una implosión, llamémosle, valga la redundancia, de la misma Unión Europea, porque sí, acá, frente a esta crisis económica, y detrás de ella se esconden rivalidades geopolíticas que vienen desde muchísimo tiempo atrás, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá tenemos que prepararnos, digamos, paulatinamente para este tipo de escenarios. A mí me parece extremadamente difícil que Grecia pueda subsistir, en la eurozona, salvo que se le brinde, como digo yo, una ayuda radical que yo no creo que el resto de los actores esté dispuesto a aceptar. Alemania, Holanda, etcétera, son países que además tienen que aprobarlo sus respectivos parlamentos, si no me equivoco yo, con 2/3 en el caso de Alemania. Claro que sí. De manera tal que acá hay que prepararse para una sucesión de crisis en diversos estados europeos, España misma, Portugal, hasta Francia está comprometida, Italia, etc. Bueno, países que tampoco están atravesando una buena situación, ¿no? Más allá de la crisis europea, digo, por sí solos estos países tampoco están atravesando una buena situación económica. Para nada, y yo creo que ellos también van a necesitar un bailout, ¿no? O sea, una serie de bailouts
o sea, de paquetes de ayuda. El problema es hasta cuándo va a resistir Europa y sobre todo Alemania, que es el pulmotor económico en este momento para poder financiar todo esto. Pero se ha hecho un cálculo para que ustedes se den una idea, y voy a reducir en algo los millones, porque la palabra trillion en inglés y castellano es distinta, entonces es un problema el tema de los ceros. En el caso de que salga finalmente el euro Grecia a través de una crisis, el costo en materia de recesión y los costos financieros para Europa, Estados Unidos y China podría llegar a los 900.000 millones de dólares. Horacio, te quiero hacer una pregunta, Pablo Quincy también. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, te quiero traer un poco para la Argentina. Digo, este guiño de la continuidad del euro, ¿nos puede perjudicar algo a nosotros? Perdón, ¿el guiño? ¿En qué sentido? Perdón. Digo, ¿la economía en Grecia nos puede perjudicar algo a la Argentina? Bueno, depende cómo evolucione el problema griego, porque claro, si obviamente Grecia no nos trae a nosotros un problema en sí desde el punto de vista bilateral, por supuesto, porque Grecia además tiene una economía en estado de catástrofe desde hace 5 años, está en recesión desde hace 5 años, nada menos, ¿no? O sea, desde 2007 entró en periodo de recesión y nunca más pudo levantarse. Ahora sí. Te lo pregunto porque, digo, Francia, España, vos lo estás marcando. Digo, lo traemos a un plano más nacional, a nuestro país. Por eso te lo pregunto. No, claro, ahora entiendo eso, sí. Bueno, lo que yo diría como respuesta a esto, obviamente, desde el punto de vista geopolítico y de relaciones bilaterales, etcétera, porque yo no soy economista, es que obviamente una crisis financiera en Europa, que arrastraría también en parte a Estados Unidos y también a China, podría repercutir en la Argentina en la proporción que cada uno de estos actores estatales, para no repetir los nombres, tengan con nuestro país. Es decir, si la Argentina, por ejemplo, exporta productos vamos a un ejemplo, Alemania. Bueno, Alemania es un tema, pero si exporta productos a Francia, a Italia, etcétera, bueno, obviamente vamos a estar en una situación complicada. Pero por otro lado, la Argentina tiene la ventaja, merced a todos los problemas que hemos tenido financieros a partir del default, de estar desconectados de toda esta crisis desde el punto de vista financiero. O sea, en resumen, si nosotros no exportamos a los agentes involucrados, estamos bien. Estaríamos bien, claro, por supuesto. Acá la Argentina tiene obviamente que buscar nuevos mercados y buscar nuevos socios estratégicos desde el punto de vista económico, que creo, yo sin ser oficialista, creo que lo que está intentando hacer el gobierno, es decir, por ejemplo, en el caso YPF, buscar inversores en Rusia, en China, bueno, otros mercados un poco más comprometidos en otros aspectos, bueno, el caso Argelia, caso, Bielorrusia, en fin, todo lo que se está conversando acá, ¿no? Bueno, Horacio, situación que sin dudas en las próximas horas, en los próximos días se va a empezar a resolver según se definan las elecciones, que en este momento, como bien indicaste vos, hay una mayoría por poca diferencia a favor de la derecha. Pero digo, ¿en qué tiempo, en qué plazo tienen que empezar a tomarse definiciones para ver cómo sigue Grecia una vez concluidas las elecciones presidenciales de hoy? ¿Y cuál es el camino por el cual debería optar Grecia para salir lo más airosa posible de toda esta situación? El problema es que Grecia no puede salir de la situación por más buena voluntad que ponga, sino va acompañada también de una modificación radical de las condiciones que se le están imponiendo en este momento, ¿no? O sea, yo no veo sinceramente salida para Grecia. Hay que tener una idea, por ejemplo, que es un país que vive del turismo y de los servicios de transporte naviero, ¿no? Es un país que no exporta, además es un país cuyas empresas son todas empresas familiares. Toda esta crisis ha provocado además traslado de personas de alto nivel de adquisitivo o de mediano poder adquisitivo, por ejemplo, al interior del país o al exterior. Y entonces las grandes ciudades, como el caso de Atenas, han quedado justamente en manos, para llamarlo de alguna forma, de personas que tienen muchas menores posibilidades de salir adelante, pero además con núcleos violentos, anarquistas, que ya los hemos visto en un pasado. O sea, yo lamentablemente no puedo dar ningún escenario favorable ni positivo a Grecia en un futuro y por muy largo tiempo, claro, sin perjuicio de que yo, bueno, sigo insistiendo, bueno, dentro de mis modestos conocimientos, que esto va a ir inclusive socavando la eurozona,
No hay, y además la Unión Europea. Y no hay que olvidarse que obviamente un país que se va de la eurozona automáticamente se va de la Unión Europea. Claro. O sea, entonces calculemos justamente a través de las tendencias llamadas pesadas que hay, los escenarios futuros. Y ninguno de los escenarios futuros realmente es favorable. ¿Por qué? Porque la cuestión no es solamente económica, sino también política. Bien, y una última pregunta te hago, Horacio, con respecto a la gente, ¿no? En la Argentina, que en algún momento tal vez decidió apostar al euro más que al dólar. El ahorrista que decidió comprar euros en algún momento, ¿corre algún riesgo con toda esta situación? Y, más aún, con las elecciones que están definiendo a favor de la derecha en el día de hoy en Grecia, digo, a corto plazo o a largo plazo, ¿se corre riesgo el ahorrista en euros? ¿Corre riesgo la moneda de caer? Bueno, yo creo que yo no ahorro en moneda extranjera, no lo digo por cuestiones legales, sino simplemente porque no ahorro en plata extranjera. Yo diría que si yo fuera ahorrista, no pondría el dinero en euros, aclarando que no soy economista, por supuesto, ¿no? Claro. Tal vez buscaría una canasta de divisas, pero apostaría al dólar, porque el dólar nunca se cae, porque en definitiva tiene... Mostró históricamente que fue más firme. El poder de imprimir cuanta cantidad quieran, y el poder de las armas, que es lo que en definitiva sustenta la estabilidad de esa moneda, ¿no? Perfecto. Bueno, Horacio Calderón, analista internacional, gracias por acercarnos un poquito más a este panorama de lo que está sucediendo en Grecia, ¿eh? Un placer. Hasta pronto.